Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Joshua Pimentel Cerda. Vengo como un estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus UNIT Coatzacoalcos. En esta entrevista, el día de hoy, vamos a dar hincapié hacia lo que es un liderazgo o un líder en esa forma. Damos a continuación a la presente Karina Pimentel. Cuéntanos un poco de ti, Karina Pimentel. Eh, Danos información de ti, de dónde trabajas, quién eres, qué te llevó a ser qué te llevó a ser la persona a la que eres ahorita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, pues como dijiste, soy Karina Pimentel Cerda, soy arquitecta, me egresé de la universidad en el año 2021, egresé por promedio, no por tesis. Eh, Mi carrera como tal empieza desde la universidad, ya que en la universidad uno de mis maestros me contrató para que le hiciera primero unos planos, lo apoyara con unos proyectos, visitas a clientes como tal, y él me pasaba de que 500 pesos o así. De ahí en mi servicio social y en mis prácticas estuve en una constructora, la cual me contrató después de terminar mi servicio y mis prácticas. La constructora como tal era muy pequeña, entonces decidí abrir mis horizontes y buscar en otro lado, y encontré en otra constructora, ahí fui arquitecta en una empresa un poquito más grande que la que venía, pero igual pequeña. Lo que te permite de una empresa pequeña es que aprendes de todo eres todólogo, entonces ves desde todo el proceso de toda la empresa. Entonces eso te permite de alguna forma hacer el todo en la empresa y saberle de todas a todas. De ahí abrí un poco más mis horizontes y entré al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como arquitecto analista, en el cual entré con un grupo de 4 personas, las cuales éramos también analistas entre ingenieros y arquitectos. Y pues esa es mi trayectoria. De la última, después del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, me subieron el puesto a jefe de departamento de vías, en el cual tuve la oportunidad de liderar a un equipo de 4 ingenieros que eran residentes en campo de la obra del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para el corredor interoceánico. Y pues esa es mi experiencia. Ok, una gran amplia variedad de experiencia y algo versátil por lo que tengo escuchado. Y a continuación comenzaremos con la entrevista. eh, con la entrevista a la cual le vamos a dar a conocer al público una noción de cómo es un líder o qué es lo que representa ser un líder desde el punto de vista de una persona que se podría considerar como un líder. ¿Tú te podrías considerar como una persona que es líder? Sí, en algún punto del trabajo te conviertes en el líder, formar parte de un equipo, más que ser un jefe, es formar parte de un equipo que el cual tienes una responsabilidad. Entonces me está diciendo que a veces eres el líder y a veces eres como el subordinado dependiendo de la ocasión, ¿no es así? Así es, siempre hay un jefe arriba del jefe, a menos de que seas el dueño de la empresa. Ok, ya me habías comentado cuál es tu puesto de trabajo y a qué te dedicabas, ¿verdad? Sí, Ok, siguiente pregunta. ¿Crees que la ética y valores interfieren en el desempeño de un líder? no, sí y no. Se tienen que mezclar en algún punto porque eso es la persona que tú eres y no lo puedes dejar de ser, pero no lo puedes involucrar en el trabajo si alguien opina diferente. Tú puedes pensar, ser y tener ética y la moral que tú prefieras, pero no puedes obligar a los demás a que tengan la misma que tú, solo respetar. Y creo que parte de la ética es, de tener ética, es saber respetar la ética de los demás. Ok, un punto de vista válido. Desde tu punto de vista, ¿qué habilidades o requerimientos debería tener un buen líder? Creo que para llegar a ser líder tienes que saber lo que es estar en cada una de las posiciones de las personas a las que tú lidereas. No puedes llegar a ser líder si no estuviste en ese papel,
para tú pedirle a alguien, oye, realiza esto en tanto tiempo, tú tienes que saber haber estado en ese puesto para estar consciente de que le estás pidiendo algo razonable, como sé que lo puedes terminar en ese tiempo, porque sé cómo funciona el proceso y porque yo lo hacía antes, y si no puedes, por eso soy tu líder, porque estoy para guiarte. Entonces digamos Entonces, que un creo que se líder... necesita. Ok, entonces digamos que un líder debe tener como que las habilidades suficientes como una maestría en su campo para decir soy un líder porque tengo todo el conocimiento sobre esta área en específico en la cual yo domino y por eso puedo ceder estas tareas hacia mis subordinados No y... como tal, no es necesario que tengas una maestría como tal, pero sí tener conocimiento de lo que estás pidiendo. No puedes ser líder si no conoces el proceso que a alguien que le estás pidiendo que haga. un conocimiento básico, por así decir. Un conocimiento Tener lo mínimo de lo para que saber qué hacer. sí, A y ver, poder motivar. Ser líder no es también solo saber hacer las cosas, sino saber también motivar, guiar y convencer a las personas. ese es otro punto en el cual vamos a hablar un poquito más a continuación. Y ahora, siguiente pregunta. Cuéntanos cómo han sido tus experiencias con otros líderes. Con otros líderes, podrían ser los líderes que están arriba de mí. Ellos tienen una amplia experiencia en el área que, aunque yo soy líder de otras personas, ellos son mis líderes y tienen más conocimiento del que yo y ven panoramas y cosas que yo no están a mi alcance, y en una situación ellos me abren ese panorama y me muestran como las posibilidades. Entonces son como una guía, como una enseñanza y sobre todo como una retroalimentación de posibilidades para soluciones en el entorno en el que te manejas. Ok, entonces has tenido buenas como malas experiencias con otros líderes, igual comprendo, ¿no? Sí, 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 así es, va ahí de todo. Por ejemplo, cuéntanos una experiencia negativa que has tenido con un líder. La experiencia negativa con un líder, no sé si cuenta como, pero podría ser la diferencia generacional, que él es una persona de otra época y yo soy otra persona de otra época, entonces hay programas que yo sabía usar para agilizar el proceso y que él no, y yo le mostraba a él, mira, está este programa para agilizar el proceso que llevamos, y él se cerraba a un no, y como que a un líder también motiva, no está abierto a escuchar, sobre todo que el proceso sea más óptimo, ya no es como él tiene la verdad o yo tengo la verdad, sino lo más óptimo para el trabajo. Entonces sí, y me he encontrado con la principal problemática, personas cerradas tanto a la innovación como a opiniones diferentes. Personas cerradas de mente. Ok, esa pregunta igual nos da comienzo a la siguiente pregunta, a la que te voy a hacer. Es, para ti, ¿cómo sería la forma ideal de liderar un grupo de personas o colaboradores? Te lo puedo plantear como un día común. Es llegar a la oficina, son personas, tratarlos como personas, buenos días, buenas tardes. Al final de cuentas somos iguales afuera, pero adentro ellos tienen más esperanza en mí. Entonces, que se sientan en confianza, pero no exceso de confianza como para no cumplir. Entonces, marcar la línea y después guiar, plantear el programa o las actividades o los proyectos que tenemos, y yo saber que soy líder de un grupo que tiene cada función para las actividades, y estar abierta a, por ejemplo, dar indicaciones y que ellos me digan, puedo complementarlo con esto, y yo estar abierta a escuchar o preguntarles qué opinan de ese proyecto y de qué forma creen que nos podríamos organizar para todos terminarlo de una mejor forma. Si ellos me plantean una opinión, considerarla, y si no la plantean, seguir guiando hasta que estén listos para,
y sobre todo enseñar, agilizar, estar presente, ser un líder presente. No es solo como yo te digo que hagas esto y ya me voy y solo regreso para ver cuando ya está listo. No, estar en el proceso, ahí estar en el proceso con apoyo moral, con apoyo en conocimientos, con apoyo en experiencia. Creo que eso es un buen líder. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo de que hay que ser un poquito rígido para que los colaboradores no sean muy flojos o, por ejemplo, Es no que un gran escaseen? problema Ajá. Tienen que, en, tienen que ser algo rígidos, pero a la vez flexibles en cuanto a opiniones o diferentes cosas de ese tipo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? no, es que no es ser rígidos, no, no es ser rígidos, esa no es la palabra. Ajá. Uno de los problemas en el trabajo siempre, siempre es el exceso de confianza. Cuando hay exceso de confianza de ellos hacia ti o de ti hacia ellos, se pasa la línea de, oye, por fuera podemos ser amigos y lo que sea, pero aquí adentro hay que cumplir con el proceso y el protocolo. Cuando hay trabajo, cuando estás en una empresa, todas las empresas tienen un proceso, un protocolo, una metodología. Entonces la vas a cumplir y no por el exceso de confianza que me tengas la vas a fallar. Entonces simplemente dejarles en claro que se tiene que seguir el protocolo o la cadena de mandos, la metodología, eso, nada más, dejarles en claro cómo funcionan las cosas. Ok. Ya nos habías planteado así como que la manera ideal de liderar. Ahora cuéntanos un poco cómo es tu forma de liderar como forma de retroalimentación. ¿Cómo es mi forma de liderar? Pues Ujú. soy una persona abierta y sobre todo depende mucho cómo tú llegues con alguien. Si tú lideras a alguien, cómo tú llegues y te diriges a esa persona y cómo le pides las cosas y cómo le tienes una comunicación asertiva es lo principal. El hola, buenas tardes, ¿cómo estás? O hola, buenos días. ¿Me puedes apoyar con el reporte de la semana que se entrega los lunes a las 8 de la mañana? O sea, como persona, dando a entender, apoyar con el reporte que se entrega, que tú ya sabes, o sea, dando a entender el tú ya sabes, pero no te estoy dando orden, solo te lo estoy pidiendo de una forma asertiva y directa, especificándote cuál reporte, que es el que se entrega a tal hora, cumpliendo con los procesos del puesto de cada quien. Es como de esa manera lo hago. Ok. Y ahora ya pensando en todas esas cosas que dijiste, ¿crees que podrías mejorar en algún aspecto o sientes que te falta algo o qué es lo que opinas? Sí, claro que sí, me falta mucho. Hablando de la experiencia, hay situaciones en las que como que tu mente no da, o sea, no se puede siquiera imaginar una situación o plantear o siquiera ver un panorama que alguien con mucha más experiencia y años en el puesto te viene y te dice, haz esto, esto, esto y esto, y a mí como tal no se me hubiera ocurrido, porque pues es algo que ni es con procesos, ni es con protocolos, es con experiencia de años que ya sabes lo que sigue o qué pasa o cuando pasa tal incidente. Es como más experiencia nada más en el área. Y creo que a veces para adquirir esa experiencia es también acercarte a las demás áreas. Si aprendes de las demás áreas y esas mismas áreas te retroalimentan, aparte de tus propios líderes y tu propio equipo. Ok, hace rato nos habías comentado algo sobre la comunicación asertiva y ahora retomando un poquito ese punto, ¿crees que tener una inteligencia emocional es necesaria para ser un líder? Sí, sí, sí es muy importante tener inteligencia emocional, que la misma experiencia te la da. No todos nacemos, la verdad, con inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional eh, te permite identificar las emociones que sientes en tales situaciones. Obviamente en procesos o en proyectos van a haber retos. No hay que decirle cosas malas ni no, retos. Al final son retos. Entonces hay que saber tomarse los retos de una buena forma interna, tanto para ti como motivándote tú mismo y como saber motivar a alguien, porque si tú te asustas, te estresas tú mismo, lo reflejas hacia los demás y los demás sienten lo mismo.
Entonces tú como líder tienes que tener la inteligencia emocional de que ves un reto difícil, y proyectarle a tu equipo que solo es un reto y que van a poder, y que ellos vean la confianza en ti para que ellos puedan confiar también en sí mismos, porque al final es el líder el que los guía, y poder sacar adelante el proyecto. Es muy importante. Ok. Ahora, un punto aparte, ¿tú sientes que tienes algunas limitaciones que te impiden liderar de una forma a la cual tú tengas como idealizada? O sea, ¿tienes algunas limitaciones en cuanto tecnológicamente, de presupuesto o de personal? Hablando de mi puesto, Ajá, o en general, o sea, ¿sientes que hay esa cierta... ¿Tú sientes que hay esas limitaciones en la mayoría de líderes? sí, bueno, en mi caso específico, mi limitación muy fuerte a veces, la mayor parte del tiempo, es mi sexo, que soy mujer ante los ojos de los hombres es una limitante para ellos. Es un Si ponen a una líder mujer a liderar a 4 hombres, ellos ven una limitante en mí, diciendo, ella no va a poder, y si ella no puede, pues nosotros tampoco vamos a poder. Entonces esa es una limitante que pues no me puedo quitar, solo demostrándolo, trabajando. Otra limitante son los procesos. Dependiendo del rubro en el que esté trabajando, a veces los mismos procesos que tiene una empresa vuelven limitante agilizar tu trabajo o darle solución a algún conflicto en el mismo trabajo. En lo económico, igual el trabajo te pone limitantes como los horarios laborales extremos, que de alguna forma te limitan a no funcionar correctamente por la presión que ejercen sobre, sobre el mismo personal, cuando normalmente en los equipos dan poco personal. Entonces ahí viene la otra limitante, que no hay suficiente personal para los retos que la misma empresa nos pone. Y hablando del equipo, como computadoras, ya sea escritorios, ya sea agua en el trabajo, o sea, lo más mínimo, también son limitantes materiales, podríamos decirle, en el que no se nos apoya a veces ni con agua, a veces ni con sillas, a veces no hay equipos de cómputo adecuados, o ni siquiera internet. Entonces sí hay muchas limitantes que pues siempre se tiene que encontrar, pues vaya, la forma de sobrellevarlo para poder sacar adelante el trabajo. Pero pues si no estuviera esa limitante, todo fluiría mejor. Sí, sí, no todo es la panacea. En cuanto a lo personal, igual tienes esas limitaciones. O sea, en cuanto al personal que tienes a tu disposición. Sí, a veces contratan a, por ejemplo, personal no apto, que no tiene la experiencia necesaria para los puestos, por la misma limitante económica, que por ejemplo para tú tener un especialista estructural, un especialista en estructuras cobra un precio porque es un especialista en el área. Entonces lo que hacen es contratar a gente sin experiencia, a la cual pues se le tiene que enseñar, o ingenieros que son ingenieros pero no especializados en ese rubro. Entonces abaratar la mano de obra sí es una implicación más difícil para completar el trabajo. Ok, última pregunta. Esa debería ir al principio, pero quise ponerla al final para que tomes como forma de retroalimentar todo lo platicado en esta entrevista. ¿Tú crees que un gerente y un líder es lo mismo? No, no, o Explícanos por sea, qué. es que no existe como tal el puesto líder todavía en los organigramas de las empresas. O sea, los organigramas de las empresas es director, subdirector, gerente o coordinador, el que sigue en el fondo de la cadena alimenticia. Entonces, un gerente cumple una función como tal vez supervisar o checar procesos, pero un líder ayuda al personal, guía, motiva, enseña, cambia procesos.
para mejorarlos y un gerente solo cumple con sus funciones. Entonces yo creo que no es lo mismo. Ok. ¿Tú crees que todas las personas son aptas para ser un líder? Creo que todas las personas tienen el potencial para ser aptas en algún momento y ser líderes. Todos tenemos el potencial, solo hay que ver las cosas de la manera correcta y querer aprender, tener la actitud de querer aprender, porque si quieres aprender, llegas al punto del conocimiento en el que comprendes los procesos y no solo es saber hacer el trabajo, es comprender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y si llegas a ese punto es lo que sigue, es querer enseñarle a alguien más esa visión que tú acabas de ver, de tal vez cómo mejorar, cómo guiar, cómo se optimiza mejor el trabajo que tú ya comprendiste, cómo se hace y por qué se hace. Entonces creo que todos tienen el potencial. Ok. O sea, cualquier persona puede llegar a ser líder si se esfuerza y comprende y va mejorando como persona hasta el punto de decir, ah, yo soy un líder porque me esforcé lo suficiente como para hacerlo. Es que date cuenta de lo que te dije, un líder tiene que haber estado en todos los puestos a los que él liderea. Imagínate O que sea, tú debe entras, tener no sé, de experiencia, mesero. ¿no? Si tú entras de mesero, pasas a cocinero y no, por ejemplo, de mesero pasas a lavatrastes y luego de lavatrastes pasas a cocinero y de cocinero pasas al de caja y de caja pasas a gerente. Entonces, tú cuando ya eres gerente, tal vez tú dices, no, yo no voy a ser gerente, voy a ser un líder. Y tú dices, yo ya sé cómo organizar mejor a los meseros porque yo fui mesero y sé cuánto tardo en atender tales mesas, o ya se identifica, entonces los lidereas, los colocas estratégicamente, o al de la caja tú ya sabes que lo tienes que poner a hacer su corte varias horas antes para que los cuadre bien, tener separados los efectivos de los de tarjeta, o sea, para poder llegar a ser un líder tienes que empezar desde abajo y querer tener la actitud de subir e inevitablemente llegas a ser un líder. Por eso digo que todos tienen el potencial para ser un líder. Ok, está muy bien. Es un punto de vista el cual concuerdo contigo, que se debe tener cierta experiencia para llegar a ser líder. Igual, ciertas personas, ¿tú crees que ciertas personas están destinadas a ser líderes o no? Sí, siempre hay en un grupo la persona que más tiene iniciativa. Hay personas que solo quieren ser empleados y cumplir con una función e irse, y hay personas que tienen la iniciativa de más. Quiero entender, quiero involucrarme, quiero aprender. Entonces sí, hay personas con más curiosidad sobre lo que están haciendo. Entonces tienen esa vocación, pero si las personas, las otras que te dije que solo quieren ser empleados, encontraran la actividad que les causa esa curiosidad de progresar, también pueden llegar a ser líderes. Es cuestión de estar en el rubro correcto para poder llegar a ser líder. Ok, eso fue todo, ya no hay más preguntas por el momento. Fue un gusto tenerte aquí en esta entrevista. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, hasta luego.